8 horas 31 minutos, seguimos en Informativo Regional, transmitiendo por Radio Web La Cortada y por la red de medios del oeste. ¿Quién mejor para interpretar a Martín Fierro que el querido Jorge Cafrune? Y volvemos a decir un día como hoy, quizás el último de esta temporada, quizás puede ser, pero cargadísimo, emocionante. Vamos a hablar de José Hernández, ¿sí? José Rafael Hernández, el bonaerense. Ese es su apelativo, el bonaerense, conocido, ¿sí? O quizás no, porque a veces pasa, ¿no? Que llegan estas fechas, 10 de noviembre, ¿no? Y te dicen, bueno, ¿por qué es el Día de la Tradición? Te dicen, no, bueno, porque es la fecha en la que nació, vivió, murió Martín Fierro, ¿no? Y creen que Martín Fierro es una persona. Bueno, no. Martín Fierro es el personaje creado por José Hernández, quien, también hay que decirlo, fue más que su obra, ¿sí? José Hernández, la vida de José Hernández es una vida apasionada y ligada, ¿sí?, a nuestro suelo, ligada a la tradición y ligada sobre todo a Buenos Aires, ¿sí? Nacido en el oeste, José Hernández, nacido en la Chacra Pueyrredón, actual localidad de Villa Ballester Oeste, en el partido de General San Martín, ¿sí? José Hernández, y atención porque, como para ir entendiendo la crianza, la composición psicológica, espiritual de José Hernández, es hijo de, o descendiente de la familia Pueyrredón, de tradición unitaria, y de la familia Hernández, paterna, federal, ¿sí? Pueyrredón viene de Juan Martín de Pueyrredón, ¿no? El que fue el director de las Provincias Unidas, mano derecha de San Martín, ¿no? Y en el caso de los Hernández, un tío de Hernández murió en la batalla de Caseros, ¿sí? Luchando a las órdenes nada más ni nada menos que de Juan Manuel de Rosa, ¿sí? El padre, justamente, de José Hernández, era mayordomo de una de las estancias de Rosas, ¿no? En la zona de Camarones, Laguna de los Padres, una zona preciosa, ¿no? de nuestra provincia, y que en esos tiempos era propiedad del restaurador. Estudia en el Liceo Argentino de San Telmo, ¿sí? En 1843 fallece su madre y el pequeño José Hernández debe viajar con su padre por un problema en el pecho, por cuestiones que tienen que ver con su salud. Por prescripción debía ser tratado con un cambio de clima. Esto era muy común, ¿no? Cuando tenías problemas como el asma, por ejemplo, y lo que te decían era, sería apropiado que se vayan a un lugar con mayor apertura, ¿no? con donde el aire sea más limpio, donde pueda, ¿no? Ser más apropiado. Se habla de Altagracia, en Córdoba, por ejemplo, ¿no? Como un lugar para donde iban muchas personas y muchos famosos de nuestra historia, ¿no? Que fueron a parar ahí por cuestiones como esa. En el caso de él fue para la zona el interior de nuestra provincia de Buenos Aires, y ahí es muy importante esto porque José Hernández José Hernández es un tipo de clase acomodada, ¿sí? Acaudalada, pero es ahí donde conecta José Hernández con el gauchaje, con las habilidades del gauchaje, ¿sí? Que esto era algo muy propio también del rosismo. Rosas, lo hemos dicho en algún momento, era muy conocido y admirado y respetado por ser un tipo muy habilidoso, ¿no? En las artes de, por ejemplo, cazar con boleadoras, ¿no? Poder faenar, poder hacer las mismas cosas que hacían los gauchos, ¿sí? Los humildes de nuestra patria. Él ahí conecta, dice José Hernández, ¿no? Que en ese periodo tuvo una visión directa de la realidad del hombre de campo, donde pudo captar el sistema de valores, lealtades y habilidades que cohesionaban a la sociedad rural. Entiéndase, sociedad rural es el gauchaje, ¿sí? No es la sociedad rural de los terratenientes, la que conocemos ahora, ¿sí? Pero sigue la vida, y acá empieza la carrera militar de José Hernández. ¿Cómo arranca? Post Caseros, ¿sí? Ustedes sabrán, ¿no?, que
las fuerzas políticas se reordenan, ¿sí? Con Urquiza federal, pero que se une con los antirrosistas para derrocar a Rosas, como presidente. Y se da una cosa curiosa, que es que el estado de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, se corta sola, ¿sí? ¿Por qué? Se da algo muy curioso, que es que las fuerzas federales, pero porteñas, y los unitarios se unen contra Urquiza, ¿no? Bueno, acá es donde para José Hernández, ¿sí? Y se enrola en las milicias del estado de Buenos Aires al mando de, atención, un personaje con muchísima mística. ¿Les suena Pedro Rosas y Belgrano? Sí, estamos hablando de el hijo no reconocido de Manuel Belgrano, criado por los Rosas como hijo, ¿sí? Vos fijate, más mística imposible. Bueno, todo esto a las órdenes del gobernador Valentín Alsina. Primero lucha contra el levantamiento del coronel Hilario Lagos, lucha en la batalla de San Gregorio, pierde como en la guerra, pero después de lo que ocurrió, miren qué increíble, todo esto contra Urquiza, ¿no? Pero en 1858 se bate a duelo con un dirigente opositor y debe exiliarse, ¿no? Debe huir. ¿A dónde huye Hernández? A Entre Ríos. Y termina sirviendo en las filas y a las órdenes de Urquiza. Qué increíble, ¿no? Esta cuestión. Bueno, entre otras cosas, ¿qué hace Hernández cuando a medida que va compaginando? Porque no es que agarra una cosa y larga otra Hernández, ¿sí? Hernández lo que hace es combina las habilidades de o la profesión de militar, político, con la de periodista. Se dedica al periodismo y está en muchos lugares él, ¿sí? Escribe en distintos periódicos de distintas provincias, de Corrientes, de Entre Ríos, ¿no? El Eco de Corrientes, la capital de Rosario. Vos decís, che, qué increíble José Hernández, ¿no? Que era muy solicitado. No, la cuestión era que lo corrían a tiros a Hernández, porque había un levantamiento, derrocaban un gobernador y él tenía que huir, ¿no? Bueno, el capítulo de Paraná es muy importante en la vida de José Hernández, porque, como decíamos, él entabla durante mucho tiempo una conexión, una alianza con Urquiza, de mucho amor-odio. Urquiza es un personaje, lo hemos tratado, ¿no? Aquí en un día como hoy, de nuestra historia. Urquiza, primero es respetado por Hernández, después tensa por esta cuestión de, empieza a criticarle su tiranía, digamos, a la hora de gobernar, ¿no? Ida y vuelta. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en el año 1863, contexto Mitre presidente y Sarmiento gobernador de Cuyo, él funda el diario El Argentino, ¿sí? Y acá hace, digamos, su primer boom a la política, José Hernández, porque empieza en este año, que dijimos que era 1863, el día 12 de noviembre, las fuerzas nacionales arrinconan, arrestan y asesinan a Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho, ¿sí? José Hernández escribe sendas editoriales responsabilizando a Sarmiento, ¿sí? Y al gobierno de Mitre como asesinos, ¿sí? Los responsabiliza por haber cometido el crimen contra el Chacho Peñalosa. Y atención, pequeña disquisición, le advertía a Urquiza de que se cuidara de Sarmiento y de Mitre, porque le iban a hacer lo mismo, ¿no? No es que tuviera la bola de cristal Urquiza, sino que era, Hernández, sino que era un tipo que evidentemente la leía. Bueno, todos estos escritos editoriales después
¿sí? Un tipo que, insisto, había peleado con el Estado de Buenos Aires contra federales, ¿no? Como Urquiza, ¿no? Bueno, sigue su camino, sigue su periplo, lo rajan, lo corren los tiros de todas las provincias de José Hernández, tipo que se la banca, sigue escribiendo, ¿sí? En las últimas recorridas, él, Hernández, se afilia con las fuerzas de Ricardo López Jordán. López Jordán era el adversario político de Urquiza, ¿sí? En ese momento, como 1870, matan a Urquiza, ¿sí? ¿Qué dijo José Hernández respecto a esta cuestión? Él se pronunció abiertamente contra el asesinato de Urquiza, porque, y cito textual, no creemos que sobre la sangre pueda cimentar jamás nada que sea sólido y duradero. Palo y palo con la línea, ¿no?, sanmartiniana, esto de no derramar sangre de los paisanos. Pero meses después del asesinato, llegó a expresar Hernández de Urquiza: Urquiza era el gobernador tirano de Entre Ríos, pero era más que todo el jefe traidor del gran partido federal. Urquiza, la línea de Hernández, que era la línea del federalismo de Jordán, era que Urquiza había pactado con Mitre y con Sarmiento la retirada de Pavón, ¿no? Y le cedió el gobierno nacional para quedarse él con Entre Ríos, ¿no? Y su muerte, continúa Hernández, la muerte de Urquiza, 1000 veces merecida, es una justicia tremenda y ejemplar del partido, otras tantas veces sacrificado y vendido por él. El último tabique en el ataúd, ¿no?, del urquicismo por parte de José Hernández, ¿no? ¿Cuál es la otra contienda de José Hernández? Bueno, con Sarmiento, ¿sí? Ya se la tenía jurada desde la vez que matan al Chacho. Bueno, a todo esto, tras el inicio de la guerra del Paraguay, ¿no?, él escribe en el Eco de Corrientes, ¿no?, donde ejerce también la función pública. Hernández, ¿sí?, a las órdenes del gobernador Evaristo López, esto es previo a todo lo que dije sobre Urquiza, derrocan a Evaristo López y tiene que correr, se refugia en Rosario. Ahí escribe en el diario La Capital y después de eso se asienta en Buenos Aires para escribir y fundar el diario El Río de la Plata. Es en estas idas y venidas donde, después de un breve exilio por Brasil y por Uruguay, Sarmiento, presidente, lo perdona, le otorga una amnistía a Hernández, y es ahí en donde Hernández, escondido en el Gran Hotel Argentino, que estaba frente a la Casa de Gobierno, comienza a escribir, dice, algunos poemas de amor, ¿no? La siente, empieza a escribir, sin interrumpir el trabajo, escribió en papel de estraza de una libreta de pulpería, Hernández, los 7 cantos y medio que aún perduran en la primera edición del gaucho Martín Fierro, ¿sí? El Martín Fierro es un corolario de la vida de Hernández. No es que él escribe el Martín Fierro, es un hit y vive de eso 10 años. No. Hernández, hay una cosa muy, muy linda, ¿no?, y muy asertiva, que es que Hernández logra con el Martín Fierro, porque Hernández vive para ver el éxito de Martín Fierro. Lo que podríamos decir es un best seller. ¿Por qué? Porque lo compran porque lo leen, lo recitan en las pulperías, ¿no? Recitan los tweets de Hernández, ¿sí? Es motivo de encuentro, ¿no? El que, bueno, en ese entonces el alfabetismo era bastante escaso, ¿no?, en nuestra patria. Entonces, aquel que sabía leer y que tenía una copia del Martín Fierro, lo leía, lo citaba para toda para todo el gauchaje, ¿no?, que se encontraba ahí. El 28 de noviembre de 1872, el diario La República inició la publicación por entregas del poema de Hernández, que se completó al poco tiempo, y en diciembre de ese año el Martín Fierro apareció en formato de libro, editado por la imprenta La Pampa.
En 1879, ahí lo dije bien, cuando el libro ya había sido reeditado gran cantidad de veces, ¿no?, se publica La Vuelta del Martín Fierro, la secuela, ¿no?, la segunda parte del Martín Fierro, esta vez con ilustraciones de Carlos Clerice. Y como dije antes, el gran mérito de José Hernández fue el de llevar a la literatura la vida de un gaucho contándola en primera persona, con sus propias palabras, ¿sí? En El Gaucho, Hernández descubrió la encarnación del coraje y la integridad inherente a una vida independiente, ¿sí? Para Hernández, el verdadero representante del carácter argentino era el gaucho, ¿sí? No era el porteño, no era el galerita, ¿sí? No era la gente bien. Eso es Europa, ¿no? Es una mala copia de Europa, diría, ¿no?, para Hernández. Él dice es el gaucho, ¿sí? Es el espíritu del gaucho argentino, ¿sí? Que contra viento y marea, contra todo intenta realizarse, ¿no? Y en esa realización está la estirpe nacional, ¿sí? Esto es algo lineal con su vida también política, ¿sí? Que ya lo estuvimos viendo en los últimos años, ¿sí?, de su vida. José Hernández tiene un capítulo en la historia de la provincia de Buenos Aires, sobre todas las cosas, muy relevante porque es, junto con el gobernador Dardo Rocha, uno de los que da nacimiento a la ciudad de La Plata, ¿sí?, como capital de la provincia de Buenos Aires. Ya nos vamos acercando a una etapa que hemos abordado en otros un día como hoy, que es conocerán la federalización de Buenos Aires. 1880, un año icónico para nuestra historia argentina. Ustedes saben que el que federaliza la ciudad de Buenos Aires es Julio Argentino Roca, y lo hace a fuerza de la espada. Primero, tiene que reventar a todos los porteños, ¿no?, para sacarles el puerto y federalizar la ciudad. Bueno, José Hernández defiende el proyecto en el Senado provincial de justamente la federalización, en un histórico debate que lo enfrentó, atención, a Leandro N. Alem, que proponía trasladar la capital a otra ciudad, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Todas discusiones que hoy en día siguen siendo materia de discusión, ¿no?, sobre cuál es el país que nos queremos dar, ¿no?, el significado del federalismo, ¿no?, en nuestra ciudad. Bueno, la carrera de Hernández en política lo asocia con don Hipólito Yrigoyen, en ese entonces un joven don Hipólito Yrigoyen de unos 30 y pico de años, ¿no? En 1880 funda el Club de la Juventud Porteña para apoyar la candidatura de Roca, ¿sí? En 1881 fue nuevamente electo senador provincial, fue reelecto en 1885 y durante el ejercicio de su cargo José Hernández muere un 21 de octubre de 1886, ¿sí? A través de la poesía Hernández consiguió un gran eco para sus propuestas políticas, ¿sí? Y el Martín Fierro quizás fue su más valiosa contribución a la causa de los gauchos, ¿sí? Es la obra más famosa de José Hernández, pero también escribió, bueno, como dijimos, ¿no?, La vida del Chacho, ¿sí?, que es la recopilación de las editoriales que él escribe en el Argentino. Los 33 Orientales, un relato gauchesco que la épica de los 33 Orientales la hemos abordado en un día como hoy. Y escribe en 1881 su último proyecto, Instrucción del Estanciero, editado por Casavalle, que es sobre las posibilidades económicas del campo argentino, con consejos para el hombre de estancia. Esto lo retomaría mucho tiempo después gobiernos de tradición popular, como el irigoyenismo o el peronismo, ¿no?, para resolver la problemática y la cuestión del campo argentino. El gran mérito, ¿no?, y la gran obra, sin lugar a dudas, ¿no?, es lo que lo ha llevado a José Hernández a quedar inmortalizado. El gran homenaje que le debemos es que el 10 de noviembre, el día de su natalicio,
se conmemora como el Día de la Tradición que quedó marcada a fuego por la obra de José Hernández, el autor de El Martín Fierro. Así que el recomendado de la semana, por supuesto, es que lean el Martín Fierro, escuchen, ¿no? Hay muchas versiones del Martín Fierro en la música. Jorge Cafrune lo ha desarrollado también con mucho profesionalismo y con mucho amor, ¿no? Por la obra de Hernández. Y que hay mucho material también en Canal Encuentro también para que puedan meterse aún más en la obra de el bonaerense, ¿sí? El bonaerense más nacional, que fue y que es José Hernández. Estás escuchando la Red de Medios del Oeste, RMO.